Jesús cuando ascendió al cielo para que esté con nosotros, para que nos revista, para que nos llene, para que podamos obrar por medio de Él las cosas mismas que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, que podamos dar gloria como iglesia al Señor. Y estuvimos hablando durante 2 domingos atrás acerca del Espíritu Santo y vamos a seguir hablando algunos domingos más. Y hoy, como les decía, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Y a mí me gustaría, a mí me gusta explicar siempre, ¿cierto? Para que se entienda. Y yo creo que tenemos que entender de qué se trata los dones del Espíritu Santo y para qué están y qué son y qué no son. Porque de la manera que lo entendemos y lo metemos en nuestra mente, pero si estamos abiertos, el Espíritu Santo lo baja a nuestro espíritu y podemos activarlos. Si no los entendemos, es una cosa rara, pero si entendemos y le damos lugar al Espíritu Santo, podemos activar los dones y los dones deben estar activos en la iglesia del Señor. Y yo siempre cuando arranco un mensaje, siempre hago alguna ilustración y cuento alguna historia, alguna anécdota. Pero hoy la ilustración mía va a ser Jesús. ¿Cómo operaron los dones? ¿Cómo fue que Jesús? ¿Cómo fue? Nosotros tenemos que imitar a Jesús, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo fue este tema? Y primero vamos a leer el capítulo. ¿Está? Sí, porque no sabía si estaban las diapositivas. Vamos a leer el pasaje en 1 Corintios que habla de los dones para que tengamos en claro lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a los dones. Y ahí tenemos en 1 Corintios, en el capítulo 12, habla todo sobre los dones. Vamos a leer solamente los versículos del 7 al 11, que dice así: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahora vayamos a Jesús. Ustedes vieron que nosotros leemos en la Biblia y cuando Jesús arranca los evangelios hablando de Jesús cuando nació, ¿no es cierto? Jesús nació por obra del Espíritu Santo, tuvo un papá terrenal, José, y una mamá que concibió por medio del Espíritu Santo, que fue María. Se habla de ahí, de cuando vinieron los magos, después cuando lo presentaron en el templo, y a los 12 años cuando fue al templo de Jerusalén. De ahí, la Biblia no habla nada más de Jesús hasta cuando tenía 30 años. No sabemos nada de esa parte. Lo único que sabemos por medio de los estudiosos de la historia y de los teólogos es que parece ser que su papá, José, su papá terrenal, falleció joven y dejó una familia, la madre con todos los hijos. Jesús era el hijo mayor, así que tuvo que hacerse cargo de la familia. Él trabajaba en la carpintería de su padre. José era carpintero, Jesús heredó la profesión de su padre, trabajaba como carpintero y tuvo que sostener a su madre y a sus hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde empieza para nosotros todo lo que nos interesa de Jesús? Justamente ahí, a la edad de 30 años. Fíjense todo el tiempo que pasó, ¿no? Pero a la edad de 30 años Jesús estaba Juan el Bautista, bautizando, predicando en el río Jordán, y Jesús fue a verlo, a Juan el Bautista, y fue y le pidió ser bautizado. Ahí, cuando fue Jesús al Jordán, cuando fue bautizado, se oyó en ese momento una voz del cielo, que fue la voz del Padre, que estaba nombrando, determinando que Jesús era su hijo y que estaba complacido con él.
En ese mismo momento que Jesús fue bautizado y que se oyó la voz del Padre, se vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús como paloma, revistiéndolo de poder. Esta es la figura, yo creo que más clara y perfecta que tenemos de la Trinidad, lo que nosotros llamamos Trinidad. Dios el Padre aceptando a su Hijo, el Hijo sometido a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo revistiendo al Hijo con poder. Un solo Dios, Dios el Padre, actuando a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Esto es la Trinidad. Un solo Dios, 3 personas, pero un solo Dios. Ahora, cuando Jesús fue revestido allí de poder, ahí pudo empezar a hacer milagros y demás, pero ¿saben que fue tan fuerte esta experiencia? Porque Jesús era humano, tenía todas las características de hombre. Una experiencia tan fuerte que fue trasladado por el Espíritu al desierto y estuvo en el desierto durante 40 días orando y ayunando. Ahí, después de esos 40 días de ayuno y oración, en su debilidad física se fortaleció su espíritu. Y allí entonces, cuando apareció el diablo para tentarlo, Jesús lo pudo resistir. Resistió al diablo en su debilidad física, pero en su poder del espíritu. ¿Qué ejemplo tomamos de esto, de Jesús? Que cuando el Espíritu Santo vino sobre él y le dio poder, primero de todos, le dio poder para poder dominar sus pasiones, sus deseos, su carnalidad y ponerlos en las manos de Dios. Y allí entonces pudo resistir al diablo y salir victorioso. Después de esto que pasó allí, en el desierto, Jesús volvió y dicen que después de allí se extendió su fama por todos lugares, empezó a hacer milagros y entró un día a la sinagoga, en Lucas 4, 14 al 21, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Dicen que fue a Nazaret donde se había criado y entró a la sinagoga como era su costumbre y se levantó para hacer la lectura. O sea, Jesús volvió, empezó a hacer, dice, se extendió su fama. Quiere decir que durante los años anteriores no era famoso, no hizo nada. En todos esos años antes de ser bautizado no hizo nada fabuloso porque nadie conocía la fama de Jesús ni por milagros, nada. En Nazaret, donde se había criado, no había hecho nada evidentemente fabuloso, fue un muchacho normal. Cuando fue revestido con el Espíritu Santo, entonces allí empezó a ejercer su ministerio, se extendió su fama y dice que entró a la sinagoga como era su costumbre, iba al culto todos los sábados, nosotros los domingos, ellos iban los sábados. Leyó el libro y ahí se identificó él y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante, se sentó, todos lo miraron y él comenzó a hablar de esta manera: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús se sintió identificado, sabía que era hijo del Padre, sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él y que podía hacer todas estas cosas por medio del Espíritu Santo. Y Jesús nos dejó ejemplo a nosotros. Todas estas cosas están en la Biblia para que nosotros las asumamos, las tomamos y tomemos ejemplo y actuemos en consecuencia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, cuando levantamos la mano o en privado, como sea, o con alguien, decimos: yo me reconozco pecador y acepto a Jesús como mi Salvador, lo acepto como mi Señor,
le pido perdón, Dios nos perdona, Jesús entra en nuestro corazón y entonces, ¿qué hacemos? Como lo hizo Jesús, nos bautizamos. Como Jesús, ¿sí? Nos bautizamos. En ese momento que nosotros entramos a las aguas del bautismo y nos bautizamos como Jesús, Dios nos mira y nos acepta como sus hijos. Somos hijos de Dios cuando lo aceptamos y cuando nos bautizamos. Esa es la salvación. Dios nos mira y dice, este es mi hijo. ¿Se dan cuenta? Como hizo con Jesús. En ese mismo momento, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. En ese mismo momento. Cuando aceptamos, cuando nos bautizamos, cuando recibimos la unción de Dios, recibimos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y el Espíritu Santo se manifiesta de maneras determinadas. Se manifestó en Jesús bajando como paloma, para que se vea. El día de Pentecostés, en los discípulos, se manifestó como con lenguas de fuego, dice. Se ve que se verían algunas llamitas de fuego, algo, ¿por qué dice como con lenguas de fuego? Evidentemente, bajó como unas llamitas de fuego, ¿no? Y en nosotros, ¿cómo se manifiesta? Hablando en nuevas lenguas. Es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Estamos tan llenos que largamos las nuevas lenguas, que es un don que nos da el mismo Espíritu Santo. Y nosotros, el Espíritu Santo se manifiesta así. Nosotros manifestamos al Espíritu Santo cuando, como Jesús, sometemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos a los deseos y a la voluntad del Padre. ¿Está claro esto para ver cómo nosotros nos identificamos con Jesús y cómo tenemos que hacer lo mismo que Él? Sí, ¿no? Bueno, ese mismo Espíritu Santo, que nos llena con su poder, que nos da las nuevas lenguas, que nos da esto para beneficio propio, para tener poder para dominarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Cuando el Espíritu Santo entra, incluso el hablar en lenguas, dice la palabra de Dios, que es para beneficio personal. Nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y somos fortalecidos, somos renovados. Es beneficio personal. Ese mismo Espíritu Santo que reparte este don a todos los cristianos, es el mismo que da y determina y concede dones a los hijos de Dios de acuerdo a como Él lo decida. Los dones del Espíritu Santo no es específicamente el hablar en lengua. ¿Me explico? Ahora, cuando Él da dones, el Espíritu Santo, a sus hijos y dentro de la iglesia, los da ya no para beneficio personal, lo da para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entendemos la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo, la manifestación es el hablar en lengua, pero ese mismo Espíritu reparte dones. Y eso es lo que tenemos que aprender y tenemos que tratar de recibirlos y de activarlos porque son totalmente necesarios para la iglesia. Porque a veces miramos, ¿los dones son para hoy? Sí, los dones son para hoy. ¿Los dones se activan hoy en la iglesia? Sí, los dones se activan hoy en la iglesia. Miren, los dones fueron profetizados. No me estás poniendo por ahí lo que sigue, ¿no? A ver. ¿Y lo tenemos para que todos vean? Bueno, yo porque quiero que les quede más claro, cuando uno lo lee, es más clarito. Los dones fueron profetizados por los profetas en el Antiguo Testamento. Ahí en Joel 2 dice, después de esto, en Joel, en el Antiguo Testamento, un profeta, todavía no había venido Jesús. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Fueron profetizados antes de que venga Jesús. Ahí está. Fueron confirmados por Jesús. En Marcos 16 dice, Jesús dijo, estas señales, estos que hago, estos dones que tengo yo y estas señales,
acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán en nuevas lenguas. Y después en Hechos 1:8, Jesús mismo dijo también, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los dones fueron profetizados por los profetas del Antiguo Testamento, fueron confirmados por Jesús, fueron impartidos el día de Pentecostés por el Espíritu Santo. En Hechos 2, cuando dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos orando, de repente vino un ruido como el de una violenta ráfaga. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Así que fueron impartidos en el día de Pentecostés y después fueron confirmados por los apóstoles. Ahí en 1 Corintios leímos. Y en 1 Corintios 12:11 dice, todo esto, o sea, todas estas cosas y todo esto, un milagro y todo, lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Así que ahí lo tenemos claro, ¿no? Los dones evidentemente fueron profetizados, fueron confirmados por Jesús, fueron impartidos por el Espíritu Santo, fueron confirmados por los apóstoles. O sea que los dones son necesarios y tienen que ser activados en la iglesia. Ahora, los dones no son la meta para el cristiano, sino los medios. Los dones son las herramientas para el crecimiento de la iglesia. Ahora, para que nos quede claro y lo entendamos bien, hay 4 cosas que no son los dones. Me gustaría que sepamos esto, qué no son los dones, para que identifiquemos bien cuáles son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no son los talentos naturales. Decimos, este tiene un don para jugar al fútbol, el otro tiene un don bueno, son talentos naturales. ¿Quién se los dio esos talentos naturales a las personas? Dios. Los talentos naturales vienen de Dios. Ahora, un creyente y un no creyente, uno que conoce al Señor y otro que tiene talentos naturales porque fueron dados por Dios el día de su nacimiento. No quiere decir que lo usen ni para bien ni para el bien de los demás. Algunos lo usan para beneficio propio y otros lo usan hasta para perjudicar. Y otros lo usan a lo mejor para bien, pero no están santificados por el Espíritu Santo. Ahora, Dios puede tomar un talento natural de una persona y cuando entra al cuerpo de Cristo lo transforma en un don para beneficio de la iglesia. ¿Se entiende? Talentos naturales que Dios los utiliza para la iglesia. Los ponemos al servicio del Señor y son de bendición para los demás. Pero incluso así, el don espiritual es mucho más que un talento natural sobrealimentado. Los dones no son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado natural esperado del crecimiento del cristiano. Los dones se buscan, los dones se descubren. En cambio, el fruto del Espíritu se desarrolla por medio del andar con Dios cada día, y cediendo lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que no es el fruto del Espíritu. Tampoco son los dones los deberes cristianos. La oración, el servicio, estos son privilegios y deberes que tenemos los cristianos. No necesitamos el don de intercesión para orar y para orar por otros. ¿Se entiende? Algunos pueden decir, yo no hago nada en la iglesia porque no tengo el don de servicio. No, no es así. El servicio, el hacer, el servir al Señor, el ejecutar lo que nosotros somos para la obra del Señor es un deber del cristiano y un privilegio que tenemos de actuar en la obra del Señor. Pero no son los dones del Espíritu Santo. Y también una cosa que tenemos que tener en claro, de no confundir los dones espirituales con los dones falsos. Satanás es un imitador por excelencia. Tenemos que tener en claro que él trabaja activamente y se opone al Señor y hace cosas similares. El mismo Jesús dijo, se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán y si fuera posible
a los hijos de Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Hoy en día hay mucho de esto de clarividencia, brujería y todas esas cosas. Bueno, esos son los dones que activa el diablo imitando al Señor, pero tenemos que tener nosotros claridad de lo que es el Espíritu Santo y los dones que Él nos da. Ahora, estos no son, ¿qué son los dones? Los dones son los que dijimos al principio, cuando leímos 1 Corintios, manifestaciones especiales del Espíritu para el bien de los demás. ¿Sí? Yo quisiera que entendamos esto y que lo pensemos y a medida que lo vamos entendiendo, lo bajemos a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo hoy mismo puede activar estos dones en la iglesia. ¿Creen que es posible? ¿Creen que es posible? Claro que sí. Claro que sí, es posible. Porque los dones están, el Espíritu Santo los quiere dar, pero necesita vasos dispuestos para ser llenos y activarlos. Los dones son los que leímos allí, tenemos 9 dones. Y para que se entiendan mejor, los dividimos en 3 grupos. 3 grupos de 3 dones cada uno. Están los dones de revelación, que son palabra de sabiduría. ¿Vieron cómo dice ahí en la Biblia? Estoy leyendo como están ahí en 1 Corintios. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Estos son dones de revelación. Después están los dones de poder. Fe, sanidad y milagros. Y después están los dones de expresión. Es profecía, hablar en diversas lenguas e interpretación de lenguas. ¿Está claro? Así los tenemos bien claritos. Voy a tratar de, resumido, decir más o menos para que entendamos bien qué es cada don. ¿Les parece? Me miran todos tan serios que no sé si les interesa o... Bueno, vamos a ver así un poquito para que tengamos en claro cuáles son los dones. No me puedo sacar de mí la maestra. Lo tengo que enseñar, pero porque yo entiendo yo y para mí, o por lo menos me pasa a mí, que tengo que entender las cosas para recibirlas, para digerirlas y para practicarlas. No puedo en el aire. Por fe muchas cosas, pero por fe acepto lo que el Espíritu Santo me revela en el entendimiento. Por fe acepto lo que no llego a entender, porque no puedo entender cómo el Espíritu revela. Bueno, eso lo acepto por fe, ¿me explico? Pero tengo que entender que el Espíritu Santo revela, porque si no lo entiendo eso, ¿cómo puedo hablar y sé que estoy hablando del Espíritu Santo? ¿Es claro? Es claro para mí. Espero en el nombre de Jesús que sea claro para ustedes. Bueno, la palabra de sabiduría es un don que revela el propósito y la voluntad de Dios. La palabra de sabiduría no viene del pensamiento y de la mente, sino que viene de nuestra comunión con Dios. Es la sabiduría que conoce a Dios. ¿Vieron cuando hablan con alguien y le hablan algo y uno dice, y la persona dice, eso era lo que necesitaba? Y uno dice, ¿de dónde me salió esto? No sé, no lo pensé. Bueno, palabra de sabiduría específicamente para algo. ¿Cómo se manifestó esto, por ejemplo, en Jesús? ¿Saben qué? Porque así lo vemos práctico en un ejemplo. En Jesús, en Mateo en el capítulo 13, cuando llega ahí a la tierra, dice que comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y dice que la gente, por eso les decía antes que no hizo nada fabuloso antes, porque la gente lo escuchaba y decía, ¿de dónde? En su tierra, en el lugar donde él vivió, la gente decía, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos José, Jacobo, Simón, Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? ¿De dónde las sacó Jesús? Del poder del Espíritu Santo en su vida. Hasta ese momento, evidentemente, no había hablado sabiduría. Ahí empezó a hablar sabiduría porque fue revestido del poder. ¿Se entiende? Lo mismo pasó con los apóstoles también. Cuando estaban ahí asustados y vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que
Se levantó Pedro con los 11, dice Pedro, que era un hombre sin letras, era un pescador, era más bien brutazo, dicen. Yo no lo conocí, pero según dicen los estudiosos, algunos dicen que tengo tantos años que por ahí lo conocí, pero no, a Pedro no. Pero dicen que era un hombre más bien rudo, gracias Norma, porque digo bruto queda feo, era rudo. Pero bueno, no había tenido muchos estudios y sin embargo ese día cuando fue revestido del Espíritu Santo se levantó y le habló a la multitud, dio un mensaje tan lleno de sabiduría que se convirtieron 3.000 personas de un saque. O sea, si eso no es palabra de sabiduría, ¿qué es? O sea, evidentemente palabra de sabiduría que llegó al corazón de las personas. Después está el don de palabra de conocimiento o de ciencia, dice en algunas versiones, ¿no? Palabra de ciencia o de conocimiento. Este don es un don de revelación de sucesos pasados o presentes, fuera de nuestro conocimiento natural. Yo no le puedo decir a alguien de palabra de conocimiento, bueno, Norma, yo tengo palabra de conocimiento de que vos tenés 2 hijos que se llaman Eduardo y Elisa. No es palabra de conocimiento, ya lo sé, es mi conocimiento natural. Cuando alguien viene y dice algo que ya lo sabe, ya lo sabés. No es el don de conocimiento ni el don de ciencia. Me estás diciendo algo que ya sé. Así que es una revelación que va fuera de nuestro conocimiento natural, que no se adquiere con ir a la escuela y con conocer. No es un conocimiento que se acumula a través de la vida. Es una palabra revelada por Dios en un momento específico. La mayoría de las veces el don de ciencia o de conocimiento opera junto con el don de sabiduría. Un ejemplo claro lo tenemos para que lo veamos bien en Jesús. ¿Vieron cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo? Y le dijo, anda a buscar a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús no la conocía, era la primera vez que la veía, ¿sí? Le dijo, dijiste verdad, porque tuviste 5 maridos y el que tenés ahora no es tu marido. Eso es palabra de conocimiento o de ciencia. Fue revelado por el Espíritu Santo la condición de esta mujer. Seguido de esta palabra de conocimiento viene la palabra de sabiduría de parte de Dios. Y en la palabra de sabiduría, Jesús le dijo, en ese mismo pasaje, le dijo, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es palabra de sabiduría. O sea, el don de conocimiento o ciencia no es el don de adivinación. ¿Se entiende, no? Es un don del Espíritu Santo que revela algo específico de alguien en un momento determinado porque esa persona necesita que le sea revelado para que vea que el Espíritu Santo la conoce, pero detrás de eso viene la palabra de sabiduría para resolver una situación. El don de discernimiento, de conocimiento, trae luz y la palabra de sabiduría indica el camino. ¿Está claro? Sí, ¿no? Después está el don de discernimientos de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es un don que revela el espíritu que opera en una persona. A veces alguien habla, parece que habla palabra de Dios y no es palabra de Dios. A veces alguien dice algo y no lo dice por el Espíritu de Dios. Alguien que tiene el don de discernimiento sabe discernir de qué espíritu es, porque es para beneficio de la iglesia, porque hay que separar aquello que no es de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo descubrió en un mago, en Elimás, el mago, esto está en Hechos en el capítulo 13, dice que Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás, era un mago,
Pablo seguramente no sabía que era un mago, pero le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Duro, ¿eh? Discernimiento es bravo, porque pega, ¡pum! No hablaste de Dios y te lo da justo. Yo me acuerdo, ahora en este momento me estoy acordando de la mamá de Néstor. Yo era chica, me quedó tan grabado, porque era chica. Estábamos en la iglesia, la mamá de Néstor, Lucía Misischía de Colombo. Estábamos en una reunión, estaban todos hablando en lenguas y un poder del Espíritu Santo, y se levantó uno a dar una profecía y empezó a hablar, y me acuerdo patente, me pegué un susto, yo era chiquita. Se dio vuelta Lucía así y le dijo: perro, cállate. Yo me puse casi abajo del banco porque había un poder y una unción del Espíritu. ¿Saben cómo bajó y rajó? Discernimiento de espíritu. A Jesús le dijo, Jesús lógicamente tenía discernimiento de espíritu, en Lucas, es en Lucas 4 también, a ver si lo tengo acá, donde está Jesús, 34 al 36, claro. Estaba Jesús hablando en la sinagoga y también se levantó alguien y le dijo: ¿qué venís a hacer con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Veniste a destruirnos? Yo sé quién tú eres. Eres el Santo de Dios. Jesús no le dijo: eso te lo reveló el Espíritu Santo, soy el Santo de Dios. No. Dicen que Jesús lo miró y le dijo: cállate, sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Fíjense lo que es el discernimiento de espíritu. Alguien está diciendo: no es del Señor. Alguien que tiene el don ¿lo necesitamos en la iglesia? ¿Cómo no? Bien, esos eran los 3 dones de revelación. Después están los dones de poder del Espíritu Santo, que tenemos el don de fe. El don de fe es importante que tengamos en claro. Todos tenemos fe cuando aceptamos a Jesús. Nosotros aceptamos a Jesús por fe. Aceptamos las promesas de Jesús por fe. Cuando venimos al Señor, tenemos fe. Pero el don de fe es la fe que produce resultados. Es la fe que convierte la visión en hechos. Todos tenemos una medida de fe, pero el don de fe no le es dado a todos, le da el Espíritu Santo a quien corresponde. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, lo podemos ver en Marcos, me acuerdo, o lo podemos leerlo después ahí, cuando estaban los discípulos en la barquita en el medio del mar, y de repente empezó la tormenta grande y los discípulos no pudieron hacer nada para calmarla, y estaba Jesús ahí en la barca y lo despertaron. Dice que Jesús se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó, todo quedó completamente tranquilo. Y después los miró a los discípulos y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿No tenían fe los discípulos? Sí, como no tenían fe en Jesús. No estaba activado en ellos el don de fe como para hablarle a la atmósfera y decirle: cálmate, párese. Tuvieron que esperar en Jesús. Jesús quería que ellos lo pudieran hacer. Es el don de fe que produce milagros, que produce hechos de una visión que tenemos. Y también después los discípulos se ve que lo aprendieron, recibieron esto y lo pudieron empezar a practicar. Un ejemplo, por ejemplo, enseguidita, ahí nomás que después se fue Jesús y recibieron el Espíritu Santo, dicen que Juan y Pedro iban a orar al templo, y cuando llegaron al templo encontraron a un mendigo en la puerta, un paralítico, que les pidió una limosna, y ellos le dijeron: a ver, míranos a nosotros. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Don de fe. Ni lo pensó, ni se puso a orar, ni: Señor, te pido que... No, levántate y anda.
Eso es don de fe. Es la fe que hace que lo que vemos se produzca en un hecho. Después está el otro, el hacer milagros. Por medio de este don, el don se rompen las leyes establecidas por la naturaleza. Esos son los milagros. ¿Sí? Como cuando estaban los discípulos también en el medio andaban mucho ellos barquitos, ¿vieron? Porque eran pescadores. Estaban en el medio del mar y Jesús, a la madrugada, se apareció Jesús caminando sobre el agua. Ese es un milagro, o sea, romper las leyes de la naturaleza. Cuando nosotros pisamos en el agua, nos hundimos, es lo natural. Bueno, Jesús caminaba sobre el agua, pero no solo caminó él, sino que lo hizo caminar también a Pedro. ¿Se dan cuenta? Eso es un milagro, caminar sobre el agua. Otras cosas que rompen las leyes de la naturaleza son milagros. También, por ejemplo, el primer milagro que hizo Jesús convirtió el agua en vino. Es un milagro porque no es una cosa factible, porque son cosas naturales que no pueden pasar normalmente. Son milagros. El don de fe y el don de milagros producen milagros. El don de milagros hace un milagro. El don de fe recibe un milagro. ¿Sí? Después están los dones de sanidades, que es el Espíritu Santo da habilidad a determinadas personas que son instrumentos de Él para sanar toda clase de dolencia, física, nerviosa. El don de sanidad es operado exclusivamente por el Espíritu Santo sin intervención humana. Dios usa a los médicos y a la ciencia también para sanar. Vamos a los médicos y nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que el Señor también unja las manos de los médicos cuando nos operamos, cuando vamos, que nos den el remedio apropiado. Y la ciencia es de Dios. Y Dios utiliza la ciencia también para ayudarnos a nosotros en esta tierra que vivimos. Pero el don de milagros es cuando, sin intervención divina, oramos por alguien o alguien que tiene este don de sanidad, ora por una persona que tiene, no sé, un tumor y el tumor desaparece. Sin intervención de los médicos, sin nada. Eso es don de sanidad. No hace falta que ponga ejemplo porque todo el Nuevo Testamento está lleno de sanidades que hizo Jesús y que hicieron también los discípulos y los apóstoles y todos los que siguieron a Jesús. Y después están los dones de inspiración, que es el don de profecía, que es el don dado a la iglesia para edificación de la iglesia. A veces la predicación es una palabra profética, pero es revelar las escrituras. No es el don de profecía. Siempre cuando hablamos palabra de Dios, hablamos porque la palabra de Dios es profecía pura. Cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos palabra profética. Pero el don de profecía es decir lo que Dios está diciendo en ese momento. La predicación expone la escritura. El don de profecía dice lo que Dios está diciendo en un momento determinado. La profecía es sobrenatural, es inspirada y ayuda a la iglesia para edificar, para exhortar, para alentar, para confortar, para dar consuelo a la iglesia, para indicar el camino a veces que debe seguir la iglesia o una persona determinada. Es una palabra específica que después se cumple. Jesús, por ejemplo, profetizó sobre Jerusalén, y dice el versículo que dijo que iba a ser destruida y que iban a ser llevados cautivos y demás. Esto lo profetizó Jesús. Y después, cuando Jesús ascendió al cielo en el año 70, se cumplió esta profecía. Fue Jerusalén destruida. Fue una palabra profética anunciando que se arrepientan de cosas y demás porque va a pasar tal cosa. ¿Me explico? Eso es el don de profecía. Después están los diversos géneros de lenguas. Los diversos géneros de lengua no es la lengua que hablamos nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros hablando en lenguas. Los diversas lenguas es hablar en otra lengua que alguien puede entender. Por ejemplo, estamos todos acá y hablamos todo castellano, o alguno hablará italiano o coreano, pero de repente entra un alemán y nadie de acá sabe alemán. Y Dios tiene una palabra específica para esa persona. Y de repente alguien con el don de lenguas se levanta y da un mensaje en alemán que lo entiende solamente esa persona. También puede ser
que alguien con el don de lenguas dé un mensaje en lenguas espirituales que nadie las entiende y que las entiende una persona que tiene el don de interpretación de lenguas, que es el otro. ¿Me explico? Entonces, de pronto, alguien está dando un mensaje en lenguas espirituales, en lenguas desconocidas, no en un idioma conocido, y otra persona interpreta. No interpreta los términos, no está pensando en los términos que dice la persona, sino que es guiado por el Espíritu Santo que revela lo que esta persona está diciendo y lo dice en castellano para la edificación de la iglesia. Esos son todos los dones. ¿Más o menos entendió? Levanten la mano el que entendió. Bien, bien, más o menos entiende. Algunos no levantaron, pero bueno, el Señor les va a dar don de sabiduría. O don de poder para levantar la mano, porque algunos no levanta, pues total levantan todos los demás, ya está. ¿Cómo activamos estos dones? ¿Cómo los reconocemos? El Espíritu Santo reparte los dones espirituales a los creyentes y los activa por la fe. No tenemos que esperar una visión en colores ni sentir algo extremadamente raro y que aparezca, no sé, como decía Héctor, la personificación de Kathryn Kuhlman en un caballo blanco y que nos diga, ¿no? Siempre decía eso. No tenemos que esperar algo así. La manifestación de los dones depende de tres cositas. De la fe, si creemos que tenemos el don y estamos dispuestos a activarlo, es la fe. Tenemos que usarlo en cualquier momento porque sabemos por fe que lo tenemos. Depende del fluir del don, o sea, de darle lugar para que fluya. Si lo retenemos, no va a hablar el Espíritu Santo a la fuerza. Nosotros tenemos que darle lugar, fluir. Y el creer, actuar en lo que estamos creyendo. Cuando creemos en nuestro corazón, entonces el don se manifiesta. Y de la misma manera que usamos el hablar en lenguas y que a veces lo usamos y a veces no lo usamos, y podemos hablar en lengua pero podemos callarnos, pues está sujeto a nosotros, los dones estos, los dones de sanidad, de milagros, todo esto, también están sujetos a la persona. Se puede operar o no, pero lo operamos mediante la fe. Dios siempre quiere hablar, Dios siempre quiere sanar, Dios siempre quiere liberar. Si encuentra un vaso disponible, lo hace. Necesitamos vasos disponibles. Miren, el impacto y la influencia de la Iglesia de Cristo hoy en la sociedad es directamente proporcional a la madurez en el uso de los dones espirituales y a la manifestación del fruto del Espíritu. Si uno de los dos falla, la influencia de la Iglesia disminuye. Qué importante que es que activemos los dones en la Iglesia, que hagamos crecer la madurez, pero también que activemos los dones. Cuánta responsabilidad tenemos los hijos de Dios en la falta de influencia en la sociedad, ¿no es cierto? Qué importante que es entrar en los procesos de madurez y en la identificación y en el uso de los dones espirituales con el propósito correcto, porque no se trata de qué don tengo para sobresalir, sino que se trata de qué don me fue dado por el Espíritu Santo para cumplir el propósito de manifestar a Cristo en la tierra. Yo creo, estoy convencida, que la Iglesia necesita urgentemente eliminar la rivalidad, crecer en amor, buscar y activar los dones del Espíritu Santo. Es urgente, porque como dijo el apóstol Pablo en Efesios, nuestra lucha, dijo él, y esto es claro hoy, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
¿Podemos hacer frente a estas cosas con sabiduría humana? ¿Podemos hacer frente con argumentos científicos, con discusiones acaloradas? No. Tenemos que saber y tenemos que entender y tenemos que tener conocimiento para dar razón de nuestra fe y para explicar nuestras convicciones, pero no podemos ganar ninguna guerra, ninguna batalla en la sociedad hoy, en el mundo actual y con las leyes y demás, solamente con elementos científicos. ¿Los necesitamos? Sí. ¿Necesitamos conocer? Sí. Pero nuestra guerra y el poder del Espíritu Santo actuando en la sociedad se gana ni con marchas ni con... ¿Está bien que se hagan? Bueno, hagamos marcha, hagamos lo que sea necesario, pero no se gana por la marcha, no se ganan estas batallas por la pelea, ni por las discusiones, ni los paneles de reflexión que se hagan entre los que piensan una cosa y los que piensan otra. Se gana únicamente porque la lucha no es contra la gente. A veces nos peleamos con la gente que piensa distinto. Nuestra lucha no es contra los seres humanos, es contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas. Solo las podemos ganar con oración, con el poder del Espíritu Santo y con los dones activos en la iglesia. Si están los dones activos en la iglesia tiene una fuerza superior, más allá de toda fuerza que pueda tener el enemigo y el diablo, y los dones que pueda tener el diablo. La iglesia tiene los verdaderos dones. Así que yo creo que necesitamos orar por esto. Yo le voy a pedir al grupo de adoración y alabanza que por favor suban ya. Yo les pedí a ellos que estén ministrando un ratito y vamos a orar. Yo no les voy a pedir que pasen aquí adelante los que quieren que los dones se activen en ellos. Yo creo en mi interior que todos queremos recibir un don especial del Señor y que los dones sean activados. ¿No es cierto? No es necesario. Queremos que se activen en nosotros, queremos que se activen en la iglesia. Entonces vamos a hacer, yo sentí en mi corazón de hacer algo especial. Mientras escuchamos canciones de adoración a nuestro Dios, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda en este momento, mejor dicho, Él está, pero que se revele de alguna manera especial sobre nuestras vidas. Y si todos oramos y adoramos a nuestro Dios y estamos en comunión, en comunicación, vamos a pedir al Espíritu Santo que estas cosas que entendemos en nuestra mente baje a nuestro espíritu y se active en nuestra vida. Y hoy en este lugar, o solo en tu casa mañana cuando estás haciendo tu devocional, o en cualquier momento de oración, o el martes en la reunión de oración, donde sea, que el Espíritu Santo empiece a moverse. Seamos vasos abiertos para que el Espíritu Santo empiece a activar los dones.